maravillosas palabras que suele decir Nacho Garmendia, pues no, son, van a ser las mías, que yo soy más fan que buena editora en este caso. Pero es que Nacho, bueno, no podía venir, y después además ya habíamos hecho la presentación en Sevilla. Sabéis que este libro ha ganado el premio iberoamericano Hermanos Machado, que la Fundación Lara convoca y concede con el Ayuntamiento de Sevilla, y bueno, esta es la 7ª edición y es una alegría que lo haya ganado Nuria Barrios, porque además también pues, casi todos conocéis su anterior libro de poesía en Vandalia, Nostalgia de Odiseo, y a pronto he visto la fecha y digo, hace 5 años ya. 5 años. ¿Sabes qué? Después, bueno, el tiempo pasa que es una barbaridad, es un topicazo, pero no lo tenía como muy reciente, no pensé que había pasado tanto tiempo. Bueno, La luz de la dinámica. Vosotros todos sois expertos en poesía, os gusta, o sea que las preguntas, los temas del libro os lo voy a dejar a vosotros. Sí, os quería comentar que me impresionó mucho este poemario cuando lo leí la primera vez, porque además son temas que Nuria trata en todas sus vertientes literarias, y creo que además tiene cierta continuidad hasta con Nostalgia de Odiseo, ¿no? Es el ser humano, es la infancia, es la vida, cómo va transcurriendo, el amor, la muerte. Estaba en Nostalgia de Odiseo completamente también el enfoque, cada uno. Y después, como todos habréis visto, porque me imagino que ya muchos lo habréis leído, hay un juego literario, infantil, de rememoranza de las canciones infantiles, que me parece uno de los logros más estupendos de este libro. Sabéis que está dividido en 3 partes, pero yo prefiero que un poco lo habléis con Nuria, que sea un diálogo con vosotros, y bueno, yo solo tengo que decir que como sigas así tengo que reeditar el libro dentro de nada, porque tenemos muy poco stock ya. O sea, estoy encantada. Hombre, acaba de colocarse, pero bueno, me hace mucha ilusión, y creo que si sigue al ritmo que está saliendo de ventas, pues tendremos que reeditar, vamos, en 1 o 2 semanas unos pocos más de ejemplares, porque la verdad es que ha tenido muy buena acogida. La acogida vuestra ya la veo, y también en Sevilla, y seguiremos promocionándolo porque merece la pena. Además es un premio que nos gusta mucho en la Fundación. Tiene un nombre de los hermanos Machado, como habló Nuria en la presentación en Sevilla, que bueno, como que te guía un poco hacia una poesía, ¿no? una excelencia. Y te dejo con ellos, con los compis, porque como ella también es periodista, pues bueno, tenéis la complicidad también, yo creo, de la parte profesional. Y si quieres decir un poco algo del libro, te vayan preguntando, lo que tú quieras. Bueno, si quieres, bueno, muchas gracias a todos por venir. Solamente por hacer mención al premio. Bueno, primero quiero decir que el premio a mí me ha hecho muy feliz, pero ya el hecho de estar publicada en Vandalia, el formar parte del catálogo de Vandalia, eso ya es un premio, porque esta colección de poesía que están haciendo la Fundación Lara es una joya. El premio de los hermanos Machado tiene además otro guiño que mencionaba ahora Ana, y es que los hermanos Machado dieron mucha importancia a la sabiduría popular, a las leyendas, las canciones, la historia oral, las coplas, y todo eso venía aprendido de su padre, que era el gran Demófilo, que es uno de los expertos más importantes en folclore popular español y en flamenco. Yo ese eco de la sabiduría popular lo busqué en el poemario, mediante el uso de las canciones y los cuentos infantiles. También en el uso de los mitos, que son otra forma de sabiduría popular. Y ese recurso, el recurso a canciones, a cuentos, a mitos, apareció de repente
se presentó como una herramienta muy poderosa para romper las estructuras de una visión estática y tranquilizadora del mundo que es con la que nos movemos. Si a eso además, a ese recurso, se unía la capacidad que tiene la poesía para ir a lo esencial y desde allí evocar el universo, el resultado era muy potente y muy perturbador. Y yo eso precisamente fue lo que busqué en el poemario. Que como ha dicho Ana, bueno, el poemario habla de la infancia, habla del amor, habla de la muerte, de las 3 etapas de la vida, aunque en La luz de la dinamo aparecen descolocadas, aparece primero el amor, luego aparece la infancia, luego la muerte, porque de esta manera quedaba todavía más subrayado el hecho de que las barreras que separan estas 3 etapas son muy frágiles, el hecho de que el amor y la muerte ya están presentes en la infancia, eso se ve muy bien en el cancionero infantil o en los juegos infantiles, y también el hecho de que la infancia y el amor también anidan en la muerte. El poemario tiene un ritmo circular y ese ritmo circular aparece ya en el guiño del título. La luz de la dinamo hace referencia a la luz que produce la bicicleta cuando uno pedalea y esa naturaleza circular también viene modulada por la melodía reiterativa de las canciones infantiles. Y bueno, básicamente con esto termino. Yo lo que quería con esta estructura circular, lo que quería era traer al lector, llevar al lector a un espacio donde la vida se alimenta igual de luz y de sombras, de claridad y de oscuridad. Y bueno, básicamente los cuentos ahora y me encantaría que me preguntarais. Bueno, como prólogo y sin afán de indiscreción, estos 5 años en que mares y en que islas, cual odiseo has andado perdido. Pues después de Nostalgia Odiseo escribí un libro de relatos que se llama 8 centímetros, donde, bueno, curiosamente es un libro donde el amor y el dolor van de la mano. A mí esa unión de amor y dolor me ha interesado mucho, la he tratado a lo largo de toda mi obra, pero donde más claramente se manifiesta es justamente en ese libro de relatos, en 8 centímetros. Y cuando empecé a escribir, a continuación, cuando empecé a escribir este libro de poemas, La luz de la dinamo, de repente me di cuenta de que estaba trabajando, estaba caminando, estaba andando en el camino que ya había iniciado con 8 centímetros. Y fui consciente de que en realidad me había embarcado en una trilogía que trata un mismo universo, tiene un mismo escenario, que es escenario de luz y de sombras, es escenario en penumbra, que había iniciado con un libro de relatos, continuaba con La luz de la dinamo y que quiero terminar con la novela que estoy ahora escribiendo. Así que, como ves, desde Nostalgia Odiseo, en el fondo he estado inmersa en la creación de un mismo cosmos. Maravilloso encontrarle sentido así, algo, ¿no? Sí, sí. Ver en conjunto todo el proceso. Bueno, para trabajar a mí me resulta muy útil. Yo, una vez que encuentro el cauce, trabajo mucho mejor, porque me resulta mucho más fácil no perderme, no extraviarme, no divagar. Y el cauce con 8 centímetros ya estaba dibujado. Ahora, el camino todavía me queda un largo camino, hasta que termine la novela. El flamenco tiene un papel importante en relación a Demófilo, sobre todo. Bueno, en el caso de Demófilo, en este caso, yo he acudido más a lo que son la historia oral, lo que son los cuentos, las leyendas. Pero bueno, yo soy muy aficionada al flamenco y en el flamenco, en las coplas flamencas, hay una musicalidad que está muy emparentada con el ritmo de los cuentos infantiles, porque tanto el flamenco como los cuentos o las canciones infantiles tienen un proceso de maduración anónimo, van pasando de boca a boca y cada nueva lengua es como si limara las impurezas, limara lo que no suena bien, lo que no funciona,
Y al final, en ese proceso anónimo de paso de boca a boca, el producto final es intachable, es intocable, es perfecto. Y eso está presente también en las coplas flamencas. Y yo creo que es precisamente por ese carácter anónimo, porque lo anónimo al final es el producto del trabajo de muchas personas, de muchos creadores. La impresión general del libro que me ha dado después de leer, aparte de todo lo que ya has dicho, que me parece estupendo, es que, vamos, la huella personal es como todos vamos construyendo nuestra identidad entre el sueño y la realidad. Y el libro está lleno de ese juego o unión entre sueño y realidad, y los huecos. Hay como muchos huecos, bueno, las luces y la sombra también. Y luego también la idea de despojamiento, en que la muerte, como ha dicho una compañera, está presente también unida a la vida y nos va poco a poco despojando, ¿no? No sé si tú estarás de acuerdo, sobre todo esta relación entre el sueño y la realidad, donde vamos construyendo nuestro ser sin saber exactamente bien, ¿no? Sí, cuando comentaba antes que lo que quería era llevar al lector a un espacio en penumbra, ese espacio en penumbra puede ser perfectamente ese espacio en el que todavía no estamos dormidos, pero ya no estamos despiertos. Es un momento creativamente muy rico, porque en el fondo vas de la mano, tienes de la mano a la realidad y a la ficción. Y creo que ese maridaje de realidad y ficción en ese espacio es muy potente, muy poderoso. Yo me muevo en esa grieta, efectivamente, en esa grieta entre la realidad y ficción. Y luego lo que comentabas de la muerte, bueno, ahora me diréis vosotros, pero yo quería que la muerte estuviera presente igual que está en las canciones infantiles, como un personaje, no un personaje tenebroso, sino un personaje cotidiano. Alguien, por ejemplo, en uno de los poemas, el de Salimos a la terraza, la muerte está allí sentada con los amigos que están allí compartiendo una cena, o la muerte está en un club de espera, en el club siglo XXI, aguardando. El hecho de que la muerte dejara de ser un tabú, algo terrible, y se convirtiera en un personaje casi entrañable, era lo que yo perseguía, porque además es cierto que nacemos cogidos de la mano de la muerte, y lo que quería era eso, vamos a darle luz a esa muerte que nos coge de la mano. ¿Qué hay de tu infancia, Nuria, en los poemas? Hay mucho de tu infancia, son canciones que las cantabas y que las has vuelto a recordar. ¿Cómo te han venido a la cabeza? Cuando yo era niña canté esas canciones sin darme cuenta del trasfondo que tenían. Y con el paso del tiempo, a mí el saber popular, lo que decía antes, ¿no? Los mitos, las canciones, las leyendas, llegó un momento en el que me di cuenta que tenían un trasfondo, que hablaban, que tenían insinuadas tantas cosas tan poderosas, de las que yo no había sido consciente, pero que estaban allí, y que bastaba simplemente detenerse a pensarlo para que empezaran a salir a la superficie. Si las canciones infantiles, lo que decía antes, si las canciones infantiles han sobrevivido, es porque son mucho más de lo que parecen. Porque sin darnos cuenta, estamos hablando, al cantarlas jugando, estamos hablando de la muerte, estamos hablando del abandono, estamos hablando del castigo, y eso es lo que las hace tan poderosas, y además hace que continúen, que uno sienta esa fascinación hacia ellas y permanezcan. Y yo lo que he hecho simplemente, yo las tenía ahí como una semilla, y de repente la semilla ha germinado, y creo que voy a seguir trabajando por ahí, en ese terreno, mucho tiempo. Qué bien.
Perdón, pasa un poco con los cuentos clásicos, lo que pasa es que todo se ha, no sé, el otro día escuché una palabra, disneyficado todo, me parece que toda la vida el lobo feroz se comía Caperucita, y ahora ya no se puede decir, pero no te da, hombre, te daba susto, pero no era una cosa terrorífica, ahora todo es tan políticamente correcto, ya parece que los niños hay que meterlos en una urna de cristal, y en las canciones es un poco lo mismo, ¿no? Sí, además las canciones tienen... Hay algún poema, por ejemplo, de los poemas, El cocherito leve, por ejemplo, en el que se ve muy claro. Yo el cocherito leve lo he partido, bueno, he creado otros versos, pero es la canción El cocherito leve, y lo he partido para jugar al mismo tiempo con la aparente inocencia de la canción y ver lo bien que se une con una realidad mucho más perversa. No crea ninguna disonancia. En realidad lo que asombra de esa combinación es que funcione tan bien, sea tan sencillo que algo tan inocente dé paso a algo tan perverso. Y si es así es porque lo perverso ya está metido dentro de lo inocente. ¿Y tienes momentos de poesía, momentos de novela o los vas mezclando en tu vida, en tu día a día? ¿Estás escribiendo una novela y te sale un poema o están más estancados, más encasillados en el tiempo? Yo ahí sí que suelo separarlo. Ahí sí que las barreras son mucho más firmes de lo que decía antes. Es cierto que el ritmo es muy distinto y salir de un género, salir de un ritmo, una forma de contar a otra, hace luego muy difícil volver a lo anterior. Así que si yo me interrumpo, si estoy escribiendo poesía, escribo poesía, si estoy escribiendo la novela, estoy escribiendo la novela. Lo que van surgiendo de repente son ideas, de repente intuiciones, que eso sí que bueno, lo voy apuntando para cuando pueda ponerme a trabajar sobre ello. Además tienes un trabajo al año que es la novela de Banville, que te cae todos los años una novela de John Banville. Sí, el prolífico Banville. Ella es traductora de John Banville, entonces si no es Banville es Benjamin. Y ahí me pasa exactamente igual. Yo cuando me pongo a traducir no hago otra cosa más que traducir, porque el trabajo, en realidad el trabajo creativo es un trabajo tan exigente que no te permite, por lo menos yo no tengo capacidad para simultanear ámbitos muy distintos. Si estoy traduciendo, estoy entregada vértebra a vértebra a la traducción. Si estoy escribiendo poesía, no puedo estar haciendo otra cosa, porque el mundo gira, las palabras, todo gira en torno a aquello en lo que estoy trabajando. La pérdida y la ausencia también están, yo creo, muy presentes en el libro, ¿no? Y luego el deseo de amar y de que exista amor, incluso con la conciencia desde el primer momento de que ese amor va a terminar de alguna manera, es decir, que tiene sus días contados, pero a pesar de eso, la apuesta es por el amor también, ¿no? Sí, antes le comentaba a Esther, que se acaba de ir, que nosotros somos seres deseosos de felicidad, pero programados para la infelicidad. Y evidentemente uno se entrega siempre al amor en busca de la felicidad, sabiendo que probablemente no va a ser posible, pero con toda la ilusión del mundo en que esta vez sí va a ser real. Bueno, es parte del encanto, probablemente eso es lo que le da también la intensidad. Yo he llegado tarde y no sé, entonces he preguntado el título. ¿Qué he escrito? ¿Por qué título Porque el título, todos los que hemos montado en bicicleta por la noche, sabemos perfectamente, identificamos perfectamente la luz que proyecta la dinamo, que es una luz muy temblorosa, muy tenue, muy vulnerable, y tiene un efecto muy mágico porque uno avanza en la oscuridad creando, a través del propio esfuerzo, creando un túnel de luz, pero vas abriendo el túnel de luz y progresivamente vas dejando atrás y a los lados la oscuridad. Es como si vas alternando luz y oscuridad,
y me parecía que creaba el ambiente para todo lo que yo iba a contar a continuación. En realidad La luz de la dinamo fue, yo creo que fue la puerta para todo el poemario. Llevaba tiempo con esa imagen de esa luz tan peculiar, tan poética en la cabeza, y a partir de ahí todo empezó a tomar cuerpo. A veces es así, a veces los títulos son lo último, a veces los títulos son lo que propicia todo el resto. ¿Traducir a Bambi te aporta algo a nivel de lo tuyo? Al principio me pareció, cuando empecé a traducirle, porque es verdad que es un autor muy prolífico, porque cuando no es Bambi es Black, y al final cae un libro o 2 libros al año. Él escribimos muy distinto. Y al principio aquello, ver que éramos tan distintos, me agradó, porque cuando tienes que meterte tan dentro de la obra de otro autor, corres el peligro también de sumergirte, de que tu misma voz se tiña de la voz del otro, porque estás entregada sin barreras a la voz del otro. Como éramos tan distintos, parecía que ese peligro estaba salvado. Pero con el paso del tiempo, y después de muchos libros traducidos, me doy cuenta de que efectivamente nuestros estilos siguen siendo muy diferentes, pero yo he aprendido mucho de él. He aprendido, por ejemplo, para la prosa, he aprendido a conceder importancia al paisaje como un personaje esencial de una trama, a que el paisaje sea quien modula la afectividad, el suspense, el clima emocional de un relato. Y eso lo he aprendido de él. Es muy anglosajón. Sí, bueno, muchísimo. Eso es típico. Está en de la los literatura anglosajones. inglesa y irlandesa, vamos. La americana también, ¿no? Es que es muy anglosajón el paisaje. Sí, no es tanto nuestro, por lo menos no es tanto nuestro el tratarlo de esa forma. El que de repente se convierta en algo más que un mero decorado, que sea un elemento básico. Y cuando ves lo bien que funciona, cuando te das cuenta, además, lo bueno de traducir es que el mejor lector es el traductor, porque estás viendo toda la trama de la construcción. Entonces, cuando estás ahí viendo los hilos del relato, también te das cuenta del funcionamiento, de cómo puedes tú también utilizarlo. No, para mí Bambi ha sido un regalo, ¿eh? Estoy muy contenta de haberme encontrado con él. Y él está encantado, ¿eh? Eso lo digo yo ya. Creo que está encantado contigo, ¿no? Sí, eso me dice. ¿Pero lo dijiste tú o te dijeron? Me eligieron a mí. Me imagino que como escritora está más cerca de Bambi que de Black, ¿no? No te creas, porque yo creo que lo que le ha pasado a Bambi es que como escribe mucho más Black que Bambi, porque Bambi escribe a lo mejor una novela cada 3 años, cada 4, pero escribe un Black cada año y a veces 2 Black al año, aunque no se le publique aquí 2 al año, no se les distancien un poco las publicaciones. Pero claro, el escribir tanto, por una parte, el que el Black esté tan presente en su día a día, y luego la recepción extraordinaria que ha tenido su novela negra, yo creo que ha hecho que algo que para él era un mero divertimento haya adquirido una nueva importancia. Y eso se nota en que hay libros de Black, como ahora mismo Órdenes Sagradas, en el que se conjugan. Black está muy bambilizado. No sucede tanto con Bambi. Bambi no se nota tanto la presencia de Black en Bambi, pero cada vez se nota más la presencia de Bambi en Black. ¿Y qué te pareció el libro que hizo sobre Chambers? Vamos, la continuación del Marlowe. Bueno, me pareció un juego. Me pareció que él es un hombre muy inteligente. Entonces es un libro, a mí me parece que es un libro soberbio, el reto lo resuelve de una forma brillante. Y es más, creo que funcionó tan bien que su siguiente novela es una versión de una novela de Henry James. Pero ¿no te pareció que las atmósferas de Chandler no las consiguió hacer en su novela? Yo creo porque que antes hablábamos de escenarios, mal, pero me sabe mal hablar por su boca, porque yo al fin y al cabo soy como la ventrílocua, ¿no?
yo creo que él siempre quiere estar en lo que escribe. Es decir, no creo que en ningún momento se planteara hacer un Chandler y que el lector pensara que Chandler seguía vivo. No, él quería hacer un Chandler vampirizado. Y eso es lo que hace que siendo Chandler, siendo la continuación de una novela de Chandler, esté. Pero yo te digo que me sabe mal hablar por él. Y volviendo a la poesía, tanto los dos hermanos Machado, Sí. sobre todo Antonio, tiene mucho popular, mucha leyenda. Manuel también, Esa era la segunda pregunta que te iba a hacer, porque creo que Manuel Machado es el gran desconocido de la poesía española. Incluso a mí me parece que es superior a Antonio Machado. Y no tiene la repercusión que ha tenido Antonio. ¿Tú te considerarías en ese sentido como un poco seguidora de Antonio Machado, buscando esa popularidad de las canciones, de los cuentos? Si me tuviera que considerar seguidora de alguien sería del padre, sería de Demófilo. Porque los dos, tanto Antonio como Manuel, en la poesía y en el teatro que escribieron juntos, ellos beben de su padre. Así que si tengo que beber de alguien es de Demófilo, que fue quien puso de relieve el poder que tenía el saber popular. Yo creo que también hasta en Nostalgia de Odiseo, que tú coges los mitos de la Odisea y Penélope, estás también jugando con la tradición también oral de lo que viene, bueno, de lo que es la civilización occidental, ¿no? Que te gusta también buscar unas raíces, a lo mejor muchas veces son muy de adentro, creo, y otras veces pues es por tu propia formación, ¿no? Sí, al final con los mitos y con los cuentos o con las canciones infantiles, es cierto que cuando funcionan bien son como un espejo. Parece que es bidimensional, pero tiene una profundidad muy grande y me gusta mucho cuando vislumbro lo que hay detrás, lo que puede haber detrás. Me gusta mucho ese trabajo de exploración, entrar por ahí y sin apartarme del esquema primario, que sería el mito, o sería el cuento, o sería la canción, sin apartarme de ese esquema primario, buscarle nuevos significados, buscarle nuevas lecturas, nuevos ecos. ¿Bebes en Demófilo o lo has recogido a partir, por ejemplo, de Agustín García Calvo o otra gente que haya indagado en esa? No fui a Demófilo para escribir estos poemas. Conocí a Demófilo primero como recopilador de flamenco, por lo que decía antes, que yo soy muy aficionada. Y luego ya a partir de ahí, por todo el trabajo con el folclore popular. Pero cada uno, moviéndose dentro de un ámbito determinado, cada uno busca su propia voz. Uno quiere aportar algo distinto. Debe a los que le han antecedido, debe mucho a los que le han antecedido, pero lo que buscas es que tu voz sea distinta, que la visión que tú tienes, la visión que tú ofreces del mundo, de la vida, de la infancia, de la muerte, del amor, sea propia, que no se parezca a nadie. ¿Ves un...? Sí. Sí. Mira, quería hacer... Sí. Voy a cogerlo Yo quería ahí. pedirte uno. Ah, Sí. ¿Que lo quieres tú pedir? ¿Peticiones del oyente o que elija ella? Como la No, rabia, ¿no? me parece que elija ella. Ah, vale. pues mira, como os he hablado antes del cocherito Lerén, lo voy a cantar y contar. Ah, qué bueno.